Bueno, hoy vamos a ver la una parte de la hemostasia, la segunda parte de las charlas de hemostasia. eh, y ya vimos los mecanismos de la hemostasia, las diátesis hemorrágicas, y hoy nos vamos a centrar en las diátesis trombóticas, en la fibrinólisis y la hemostasia en pediatría, que es un capítulo aparte. Trombosis en una primera parte. ¿Qué es la trombosis? Es una enfermedad causada por la formación de un trombo en un territorio que puede ser arterial o puede ser venoso. ¿Sí? Es el principal factor responsable de las tres causas de muerte cardiovascular más importantes del mundo: el tromboembolismo venoso, el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular. Hay un artículo muy interesante que dice que, una de cada 4 muertes, ¿sí? Está causada por trombosis en el mundo. Bueno, fuera de un estado de pandemia, obviamente. Es una causa líder de muerte y de discapacidad. Si miramos solamente en Europa y en Estados Unidos, 10 millones de casos de tromboembolismo y 600.000 muertes eh, al año, o sea, 1.600 muertes al día. Si uno mira una comparación con el resto de las enfermedades, el tromboembolismo como causa es más prevalente que el SIDA, cáncer y accidentes automovilísticos juntos. Estamos ante un problema de magnitud. En la anterior clase habíamos hablado del doctor Rudolf Virchow con su trombosis, su tríada. El 13 de octubre es el World Thrombosis Day, conmemoración del doctor Virchow. La tríada de Virchow decía, la vamos a recordar, en 1850, alrededor de esa época, que una alteración en la pared vascular, el flujo sanguíneo alterado o cambios en la composición de la sangre son factores que pueden contribuir o bien al sangrado o bien a la trombosis. En este caso no estamos entrando en la trombosis. Nosotros tenemos que tener bien en claro que la hemostasia no nos lleva a la trombosis, pero que un estado alterado sí. Hay que diferenciar de hemostasia de trombosis, ¿sí? Y bueno, justamente en esos casos es donde se centra toda la terapia. ¿Cómo es la formación de un coágulo en un vaso? Bueno, el flujo turbulento y lento en la sangre en las venas puede inducir a la éstasis venosa y activar la coagulación. La fibrina se polimeriza dentro de ese vaso y se forma un trombo. El trombo crece. Si ven aquí van a ver estos dibujitos. Acá estaría el endotelio y estos dibujitos serían las válvulas que tienen las venas por debajo del corazón. La trombosis venosa profunda de la pierna, acá tienen una esquemita, por ejemplo, acá tienen el sistema venoso del miembro inferior, donde tenemos la vena femoral, que son los lugares más comunes, la vena poplitea, la tibial, anterior y posterior, ¿sí? Y acá están ejemplificadas las válvulas. Estas válvulas son muy importantes para, que la sangre retorne hacia el corazón. Y cuando se produce un trombo, estas válvulas se afectan y es lo que se llama síndrome postrombótico, donde hay edema en las piernas en los pacientes que han tenido trombosis y otras manifestaciones clínicas. Acá tenemos la circulación arterial y venosa de la pierna. El territorio trombótico puede ser tanto en arterial como en venoso, y bueno, eso depende de los factores de riesgo y toda la clínica que haya tenido el paciente previa a la trombosis. Cuando uno ve a una paciente con trombosis es algo bastante, claro, pero muchas veces hay que hacer diagnóstico por imágenes, con un ecodoppler, por ejemplo, y ver que está la trombosis subyacente, porque hay manifestaciones clínicas que no siempre son tan claras. Pero bueno, en este caso, si miramos la foto de la izquierda, vamos a ver un miembro muy hinchado con respecto al otro. Vamos a ver que está rojo y si lo pudiéramos tocar está caliente. Tiene rubor, tiene calor y tiene edema, las tres cosas. Esto es un signo de trombosis. Lo mismo ocurre acá, fíjense, no tenemos tan claro como en esta diapositiva, pero sí vemos la diferencia de tamaño. ¿Sí? Acá hay edema. Entonces acá con un Doppler podría llegar a verse cuál es el territorio vascular afectado. La trombosis puede ser también en miembros superiores, no son exclusivas del miembro inferior, ¿sí? Puede ser en miembros superiores.
Y hay complicaciones y trombosis en sitios inusuales. Una trombosis venosa profunda distal en un hueco popliteo puede ser una trombosis realmente, digamos, frecuente, pero hay trombosis infrecuentes en sitios que, digamos, son, digamos, peligrosos y que hacen peligrar la vida. Por ejemplo, una trombosis mesentérica, acá ven este infarto de intestino debido a que dejó de tener irrigación debido a la trombosis en los vasos mesentéricos. Entonces esa parte de intestino murió. Y esa es una, digamos, trombosis muy peligrosa, inusual, es cierto, y probablemente tenga una trombofilia este paciente, pero digamos, es una entidad que se observa clínica. El tromboembolismo pulmonar es lo que, digamos, el evento más temido en una trombosis. Una trombosis, digamos, un trombo puede generarse aquí en la arteria femoral, o en la vena femoral, pero viajar, o sea, ese trombo emboliza en el pulmón, ¿sí? Digamos, ese trombo viaja, digamos, y dentro de los pulmones es un émbolo que viaja dentro de los vasos y dentro de los pulmones lo que hace es obturar digamos, la irrigación del pulmón y por lo tanto la oxigenación de la sangre y con eso podemos tener eventos digamos, que pueden llegar hasta la muerte. Es la complicación más grave de la trombosis, el tromboembolismo. En el caso de COVID es muy diferente porque no hay embolismo. Digamos, la trombosis se genera in situ en el pulmón, en caso de COVID-19. Aquí vamos a ver una animación. ¿Por qué se nombraron los anticoagulantes aquí? Porque nosotros vamos a hacer el tiempo de protrombina y vamos a monitorear digamos, la terapia anticoagulante. Debemos conocer cuál es el tratamiento, porque si no, no comprenderemos qué estamos haciendo en la mesada. Bueno, otra complicación es el accidente cerebrovascular. Ustedes, digamos, esto es fundamentalmente en territorio arterial, pero también puede ser en territorio venoso, puede ser en un seno longitudinal venoso, en un seno transverso, puede ser en pequeños vasos arteriales. Aquí lo que se ven es distintos cortes de una tomografía donde ven aquí, donde ven esta partecita blanca, esto es un infarto, ¿sí? Esta parte, aquí está, digamos, la zona donde se afecta el cerebro. Obviamente estamos hablando de la parte parietal, lóbulo parietal.
Bien, lo que estaba diciendo esa presentación es que, digamos, en este caso, en la trombosis arterial, no solamente tenemos que centrarnos en anticoagular al paciente, sino que también antiagregarlo, actuar sobre las plaquetas para que no vuelva a tener un evento similar. Bueno, el concepto es que una o más mutaciones protrombóticas sumado a un estímulo protrombótico puede llevarnos a un evento trombótico, ¿sí? Las mutaciones protrombóticas más importantes están ejemplificadas aquí. Una mutación única en el factor 5 de Leiden, una mutación en la protrombina 20-210A o mutaciones múltiples, varias, en el gen de la proteína C, en el gen de la proteína S y en el gen de la antitrombina. El estímulo protrombótico adquirido que puede ayudar a estas mutaciones protrombóticas a llevarnos a un evento clínico son los anticuerpos antifosfolípidos, el cáncer, tanto relacionado con la enfermedad como relacionado con el tratamiento. El tratamiento puede llevarnos también a ser un estímulo protrombótico, y el cáncer per se, y no todos los cánceres iguales. Por ejemplo, el cáncer de páncreas es mucho más protrombótico que otros cánceres, ¿sí? Entonces, y hay una escala. Entonces el cáncer ya per se o por el tratamiento relacionado con él puede ser un estímulo protrombótico. La inmovilización, nosotros, digamos, los pacientes digamos, tratan con profilaxis anticoagulante en el caso de, digamos, de estar hospitalizados, por ejemplo. La inmovilización es un factor importante. La cirugía, dependiendo de la cirugía, por ejemplo, la cirugía de rodilla es muy protrombótica no por el lugar donde se haga la cirugía, sino por la técnica con la cual se hace la cirugía y se induce una isquemia en esa zona. El embarazo es una digamos, condición hipercoagulable. Per se, el organismo se prepara para un evento de eventual sangrado. Los estrógenos, la terapia con estrógenos también, y la hiperhomocisteína, que es una condición que veremos más adelante. ¿Cuál es la prevalencia de estos factores de riesgo hereditarios en los pacientes con trombosis venosa? Tenemos estos factores, pero ¿cuál es el más común? ¿Cuál es el que, digamos, puede llegar a tener más riesgo? Preguntémonos eso. Bueno, si el paciente es un paciente asintomático, es decir, alguien que va caminando por la calle, puede llegar a ser hasta un 4% ser portador del factor 5 de Leiden, ¿sí? Entonces, puede digamos, tener digamos, esa prevalencia. En el caso de la protrombina 2210, un 2%, la proteína C un 0,8%, proteína S hay 160 mutaciones diferentes, más de 160, proteína S y antitrombina tienen 0,5 y 0,2. Ahora, si ese paciente que tuvo una trombosis, que no la había tenido antes, ¿sí? Ahora, digamos, ¿cuál es la prevalencia? Bueno, acá tenemos que la posibilidad de que sea un Leiden es un 20%, ¿sí? La posibilidad de que tenga una mutación en el gen de la protrombina es un 6%. La posibilidad de que sea una proteína C, sea una antitrombina, es entre un 3 y un 1%. Ahora, si el paciente tiene una historia previa de trombosis venosa y vuelve a hacer, es decir, recurre en su trombosis, fíjense que los números cambian. El factor 5 de Leiden 45%, protrombina 2210 18, CS 6 y AT3 4. ¿Sí? Estos son números muy fríos, ¿sí? El factor 5 de Leiden es el factor de riesgo hereditario más común para trombosis venosa. Está presente en el 4% de la población caucásica y es causada por una mutación puntual en el gen del factor 5. Se llama factor 5 Leiden. Leiden es por la ciudad donde fue descrito, en la ciudad holandesa. Se traduce en una pobre respuesta anticoagulante del sistema de la proteína C. Y nosotros, ¿cómo la testeamos desde el laboratorio? Haciendo un test que se llama resistencia a la proteína C activada. Es una parte del estudio de trombofilia, obligada, porque ustedes vieron la prevalencia que tenía el factor 5 de Leiden. El sistema de la proteína C, ¿cuál es? Es el mayor sistema de anticoagulación natural que tenemos nosotros. Si se produce un trombo en un sitio de la injuria, tratando de cerrar y de hacer hemostasia aquí, ese trombo tiene que ser resuelto. Es generado por trombina, porque la trombina genera fibrina y la fibrina estabiliza el tapón plaquetario. Esa trombina, a la vez que genera el trombo, en algún lado donde hay endotelio, yo lo voy a explicar como para que sea una cosa comprensible, no es, digamos, en el endotelio, mientras está el endotelio
dañado, ahí tenemos el trombo, pero donde empieza nuevamente el endotelio sano, hay un receptor que se llama trombomodulina. Si la trombina se liga en esta zona a la trombomodulina, activa el sistema anticoagulante de manera tal de que el trombo no se perpetúe por todo digamos, en la circulación. Entonces se limita a esta parte, la activación, digamos, la generación del trombo. Y la trombomodulina se encarga que donde hay endotelio sano, no se siga activando la trombina. No se sigue activando el fibrinógeno, ¿no? La trombina ya está activada. La proteína C, en presencia de este complejo, se activa y forma proteína C activada. Este es el mayor sistema de anticoagulación que tenemos. Esta proteína C activada va a actuar en la superficie del trombo, en las partes, digamos, que vemos aquí, va a actuar sobre el factor 5 y el factor 8, que está activado, está en el trombo. Y esa digamos, inactivación del 5 activado y del 8 activado por la proteína C activada tiene como cofactor a la proteína S. Es el cofactor de la proteína C activada. En el caso de que hay un factor 5, si el paciente tiene el factor 5 de Leiden, no el factor 5 salvaje, esta parte de inactivación no ocurre y por lo tanto no funciona bien el sistema mayor de la proteína. ¿Cómo lo detecto? Con una prueba que se llama resistencia a la proteína C activada, que es una prueba coagulométrica, como es el TP, como es el KPTT, en realidad es una PTT modificado, ¿sí? Y donde se ve que los controles tienen una PTT diferente de los pacientes que tienen factor 5 de Leiden. Bueno, la mutación en el gen de la protrombina es el segundo factor de riesgo más común para trombosis venosa y está presente en un 2% de la población caucásica. Es causado por una mutación puntual, digamos la G2210A en el gen de la protrombina, y a veces puede pasar, pero no es siempre, y por lo tanto no hay otra forma más que detectarlo que hacer directamente la mutación en el gen, que de hacer los niveles plasmáticos, digamos que tenga niveles plasmáticos elevados de protrombina. O sea, si yo quiero saber si un paciente tiene la mutación en el gen de la protrombina, directamente tengo que hacer la PCR. En el caso de 5 Leiden, como tiene altísima sensibilidad y especificidad de la resistencia a la proteína C activada, lo que primero se hace es la resistencia a la proteína C activada y después se hace el gen, la mutación para el 5 Leiden. En el caso de la protrombina no tenemos otra, directamente se hace la. La deficiencia de antitrombina es también llamada antitrombina 3 antiguamente, inhibe a la trombina, inhibe el factor 10 activado, central y otros factores de la coagulación. Es el sistema menor de anticoagulación. Está muy incrementada su actividad por la heparina, ¿sí? Y este es un hecho importante porque, digamos, si no hay antitrombina, por más que le demos heparina terapéutica al paciente parenteral, no va a actuar. El factor de riesgo para trombosis, digamos, es para trombosis venosa. Y hay, digamos, una correlación entre la deficiencia de antitrombina, que no es frecuente, y la pérdida gestacional. La deficiencia de proteína C es una herencia autosómica dominante, hay defectos cuantitativos, es decir, hay poca o mucha proteína C y por lo tanto poca o mucha función. Y, digamos, por general el problema es cuando hay poca función, ¿sí? Y hay defectos cualitativos que serían que hay proteína C normal en cantidad, pero es deficiente en su función. Hay alta mortalidad de homocigotas por trombosis en la infancia, ¿sí? Digamos, trombosis en la adolescencia. La necrosis de piel inducida con warfarina es una de las características que a veces pueden aparecer, es muy raro, pero puede aparecer. Lo que pasa con el déficit de proteína C, puede aparecer necrosis de piel inducida por warfarina, que la warfarina es un anticoagulante y, digamos, como también es un K dependiente, bueno, no vamos a meter mucho en eso, pero es una de las digamos, manifestaciones clínicas de la deficiencia de proteína S en los pacientes, pero también muy rara.
La herencia de la proteína también es autosómica dominante. Hay defectos también cuantitativos y cualitativos como con proteína C. Y hay una alta mortalidad de homocigotas por trombosis también en útero o en infancia. Es muy severo tener un problema de estos si es homocigota y trombosis en la adolescencia. ¿Cuál es la influencia de estos factores de riesgo hereditarios en la probabilidad de un primer evento de trombosis venosa? Es decir, yo tengo esto. ¿Cuál es la influencia de tener un primer evento? Bueno, si el riesgo relativo es un número que tampoco me gusta mucho. Vamos a ver cuál es el que más me gusta. Pero el riesgo relativo dice, por ejemplo, que la población general tiene riesgo relativo 1. O sea, es la base. Si yo tengo una protrombina 2210, tengo un riesgo relativo de 2. El doble que si, digamos, la población general. Si yo ya tengo un 5-Leden heterozigota, ya tengo un riesgo de 5. PS, PS y AT3, que son las primeras, los primeros, digamos, factores de riesgo para trombosis, las primeras trombofilias que le llamamos, las clásicas trombofilias, tienen un factor de riesgo, un riesgo relativo de 10 y 20 respectivamente, y por eso se descubrieron primero. Y en el caso de factor 5 de Leiden, fíjense, homocigota, no heterocigota, homocigota es un riesgo relativo de 80. Esto quiere decir que es 80 veces más frecuente que una persona que no lo tiene. Ahora, quiere decir que lo va a tener sí o sí. A mí me gustan mucho más estas curvas, porque consideran muchas cosas, entre otras, algo muy importante que es la edad. La trombosis, la probabilidad de la trombosis aumenta con la edad. Por lo tanto, no solamente tenemos que fijarnos en el factor de riesgo, sino también en la edad. Fíjense ustedes, esto es una curva libre de evento. Por ejemplo, esto es una curva libre de trombosis. Edad en las abscisas, evento en las ordenadas. Y cuando lo vemos que en la población general es un riesgo relativo de 1. Heterocigota para Leiden 5, como habíamos visto. C10 también. Antitrombina 20. ¿Sí? Y riesgo relativo de 5 Leiden 80. Pero si yo lo miro de otra manera, vamos a suponer, hasta los 20 años, salvo ser homocigota para 5 Leiden, digamos, la sobrevida libre de evento, trombosis, es prácticamente igual para todos. Porque la edad te protege. Ahora, conforme van pasando los 40 años, ya empieza a haber diferencia. A los 60, ni hablar. Acá ya sí hay diferencias. Y ni hablar con el homocigota para 5 Leiden. ¿Sí? Entonces, la curva de sobrevida libre de evento es mucho más palpable que el riesgo relativo. Fíjense aquí, ahora estamos hablando de adquiridos, la probabilidad de un primer evento. La población general 1, la hiperhomocistenemia, que es una situación adquirida, en algunos casos es hereditaria, el riesgo relativo de 2. La terapia con estrógenos, un riesgo relativo de 4. El cáncer, un riesgo relativo de 7. El anticoagulante lúpico, los anticuerpos antifosfolípidos, que son anticuerpos antifosfolípidos en general, un riesgo relativo de 10. Esto tampoco me dice yo, ¿sí? Bueno, esto quería explicarles un poquito la homocisteína. Los niveles plasmáticos elevados de homocisteína pueden ser por causas múltiples, fundamentalmente por déficits nutricionales. El genético es poco común y está relacionado con trombosis en sitio arterial, fundamentalmente. Y los anticuerpos antifosfolípidos, que también son adquiridos, fundamentalmente son los anticuerpos anticoagulante lúpico, anticardiolipina, GIM y anti-beta-2 GIM. ¿Sí? Si yo tengo estos anticuerpos antifosfolípidos, digamos, en cualquiera voy a definir lo que se llama el síndrome antifosfolípido, que tiene un criterio vascular y un criterio de laboratorio. El criterio vascular es cuando uno o más episodios de trombosis arterial venosa, complicaciones en el embarazo o muerte fetal. ¿Sí? El criterio de laboratorio es tener positivos en más de una oportunidad, separados 12 semanas, estos anticuerpos, cualquiera de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la influencia de combinaciones de factores de riesgo sobre la probabilidad de un primer evento de trombosis venosa, tromboembolismo pulmonar? Bueno, si yo tengo una hiperhomocisteína, ya vimos que 2. Ahora, pero si yo tengo un factor 5 de heterozigota, es uno de 5, que también lo vimos, pero si yo lo junto,
puede haber sinergia. Fíjense, homocisteína M con factor 5 Leiden heterocigota 20. Riesgo relativo, no curva de sobrevida libre de trombosis. Fíjense esto otro. La población general 1, anticonceptivos orales 4, 5 Leiden heterocigota 5, pero cuando juntamos anticonceptivos orales y 5 Leiden heterocigota 35. Entonces acá me van a decir, todas las chicas en edad reproductiva que tomen anticonceptivos orales y que no sepan que tienen un 5 Leiden, van a tener un riesgo relativo de 35. Sí, lo tienen. Pero ¿qué pasa? Fíjense aquí la curva. Contraceptivos orales o factor 5 de Leiden, o sea, un 1, un 3 si no tiene Leiden pero toma anticonceptivos, y un 5 si es un Leiden sin anticonceptivos, pero un 30, un 28,5 si están los dos factores de riesgo. Con esto estamos diciendo que las mujeres en edad reproductiva que tomen anticonceptivos orales y tengan 5 Leiden van a hacer un evento. No. Fíjense la curva de sobrevida libre de trombosis. Aquí tenemos un paciente que tiene 20 años y toma anticonceptivos orales y es un 5 Leiden, no lo sabe, es prácticamente igual que la población general. El problema pasa cuando va aumentando la edad. Ahí ya la curva de sobrevida libre de trombosis es diferente, pero miren qué escala grande que hay acá. O sea, de 10 personas, una recién va a ser a los 40 años, puede tener esa probabilidad de hacer un evento trombótico. Esto también se extrapola a la terapia de reemplazo con estrógenos, ¿sí? O con, digamos, para la menopausia. Hay otros factores de riesgo como el fibrinógeno, la lipoproteína, estos que ven acá. Están descritos y son factores de riesgo en ciertos pacientes, pero no están recomendados para estudio generalizado de trombofilia. Por lo tanto, ¿qué test deben ser incluidos en un estudio de trombofilia? El test de resistencia a la proteína C activada, que vimos que es un screening para hacer el 5 Leiden, es un ensayo coagulométrico APTT basado. Si da positivo, le damos al test genético para el 5 Leiden. Medimos homocisteína, medimos la mutación en el gen de la proteína por PCR, el análisis funcional de la trombina, el análisis funcional de la proteína C, el análisis funcional de la proteína S y el estudio. La proteína S puede ser proteína S funcional o proteína S libre, eso depende de la técnica. Es mejor proteína S libre. El síndrome antifosfolípido y el síndrome antifosfolípido hay que estudiarlo dentro del estudio de trombofilia. El anticoagulante lúpico y los anticuerpos. Anticardiolipina, GIM, anti-beta-2-glicoproteína, GIM. ¿Para qué hacemos el estudio de trombofilia? Para una anticoagulación profiláctica durante situaciones de riesgo, como por ejemplo la cirugía, el embarazo, la movilización, el trauma. Determinar la duración de la anticoagulación luego de un evento trombótico, porque no es lo mismo que a una persona haya hecho una trombosis porque se golpeó y que una persona que hizo una trombosis tiene 20 años y tiene un Leiden homocigota. No es lo mismo. Los dos alelos no se tratan igual y la duración del tratamiento tampoco es igual y la agresividad tampoco. Los dos o más alelos trombofílicos nos pueden decir estadificar el riesgo, es importante. Y el consejo genético en el caso de que sepamos que tiene una hereditaria. Muy bien, con esto terminamos la parte de trombosis. Nos vamos a dedicar brevemente a la fibrinolisis. ¿Y qué es la fibrinolisis? Cuando se forma un coágulo, lo que sucede es la agregación de las plaquetas en primer lugar y la activación de la coagulación con generación de trombina. Esa trombina va a generar fibrina, ¿sí? Porque va a actuar sobre el fibrinógeno. La fibrina se va a polimerizar y es lo que se llama la formación del coágulo. Ahora, ese coágulo tiene que ser resuelto para generar de nuevo un flujo laminar en ese vaso. Entonces, en eso actúa la fibrinolisis. El sistema fibrinolítico entonces es un sistema que tiene que compensar la pérdida de sangre excesiva y la deposición de fibrina excesiva. Hay que compensar este tema. Entonces, ¿cómo hacemos? En este caso, digamos, en este sistema entonces intervienen mecanismos de respuesta celular por un lado, mecanismos que involucran el flujo sanguíneo y mecanismos de interacción proteína. Estos son los principales actores de la fibrinolisis. Pero fundamentalmente la plasmina que actúa sobre la fibrina, ¿sí? Es, digamos, la estrella de la fibrinolisis. Pero hay un montón de actores de reparto. Tenemos
que el plasminógeno pasa a plasmina, se activa en función de el activador del plasminógeno, que puede ser tisular, este activador del plasminógeno es inhibido por el inhibidor del activador del plasminógeno, ¿sí? Una vez que se generó plasmina, puede ser inhibida por la alfa-2 antiplasmina, ¿sí? Y una vez que el fibrinógeno pasó a fibrina, puede haber un inhibidor de la fibrinolisis activado por trombina, ¿sí? Y una vez que la plasmina actúa sobre la fibrina, nos genera los famosos productos de degradación de la fibrina o dímeros D, que están tan de moda con el tema de COVID-19. El dímero D es un factor pronóstico en COVID-19. Así que estamos en un puntito un poco de actualidad, ¿sí? El inhibidor de la fibrinolisis activado, por trombina, actuaría. En concepto, conceptualmente tenemos que pensar en que la fibrinolisis puede ocurrir en una fase fluida donde la plasmina activada, ¿sí?, va a actuar fundamentalmente sobre la degradación de factores, pero también funciona sobre, fase sólida fibrina, donde lo que genera la plasmina son los productos de degradación de del fibrinógeno fibrina, donde está incluido el dímero. Acá tenemos un esquema. Entonces, podemos tener la vía intrínseca, la vía extrínseca para estudiar, o un exógeno, un factor exógeno. En el caso de la vía intrínseca, el factor 12 se activa en presencia de precalcrina, quirinógeno alto peso molecular o un activador de superficie, trauma, lo que sea, genera el factor 12 activado. Ese factor 12 activado va a activar al plasminógeno. Acá tenemos una vía de activación del plasminógeno para generar plasmina. Después la plasmina hace lo suyo con la fibrina, o el fibrinógeno también, porque los dos son sustratos de plasmina, y van a generar los productos de degradación de fibrinógeno-fibrina o los dímeros D. Pero la vía extrínseca también con el activador, ¿sí?, tisular del plasminógeno, puede generar plasmina y terminar en esto. Y hay, por ejemplo, la streptoquinasa de streptococo puede también activar al plasminógeno, ¿sí?, y generar plasmina. Así que, bueno, salvo el esfuerzo de las antiplasminas, ¿sí?, para frenar todo esto, el resto lo está estimulando. ¿Cómo se inhibe? Bueno, yo puedo inhibir a nivel de plasminógeno o a nivel de plasmina, que son los dos lugares donde yo puedo actuar. El inhibidor del activador del plasminógeno tisular inhibiría la parte de la vía extrínseca. Y, ¿por qué actuaría sobre el activador del plasminógeno tisular? El tema, la alfa-2 macroglobulina, la alfa-2 antiplasmina, la alfa-1 antitripsina actuarían directamente sobre la plasmina, ¿sí? Estas actuarían sobre la generación previa de plasmina. La alfa-2 antiplasmina inhibe la plasmina, y es atenuada por sustituto de fibrina in vitro. A medida que se forma fibrina, la inhibición de la plasmina por la alfa-2 antiplasmina disminuye, y a medida que el coágulo se lisa, se exponen lisinas y la inhibición de la plasmina por la alfa-2 antiplasmina sigue aún disminuyendo. En presencia del inhibidor activable de la fibrinólisis activado por trombina, este efecto es retardado, ¿sí?, y es concentración dependiente y por lo tanto es un mecanismo que atenúa, la fibrinólisis. Este es el inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina, es sintetizado en el hígado y tiene afinidad por el plasminógeno, ¿sí? El monitoreo del laboratorio, ¿cómo es? Bueno, ustedes lo que van a ver en la guía es la lisis de globulinas. La lisis de globulinas es una prueba de screening muy rudimentaria, pero hay otras pruebas como el fibrinógeno. Podemos estudiar los productos de degradación del fibrinógeno, podemos estudiar los dímeros D, podemos estudiar la alfa-2 antiplasmina, podemos estudiar la plasmina alfa-2 antiplasmina, podemos estudiar el tiempo de trombina, puede estar ahí, el plasminógeno, los inhibidores de los activadores del plasminógeno y la alfa-2 macroglobulina y alfa-1 antitripsina, de manera tal de que
La lisis de globulina que se creó desarrollada hace mucho tiempo, lo que hacía era un screening y decía, puede haber un problemita acá en todos los renglones que ven abajo. Hoy en día se estudian todos estos directamente para estudiar la fibrinolisis si uno supone o sospecha un problema fibrinolítico. Acá es central el los dímeros D. Los dímeros D, ¿cómo se generan? Si yo tengo fibrinógeno, la plasmina lo que va a hacer es, porque es su sustrato también, es clivar al fibrinógeno y va a ocasionar estos fragmentos, X, Y, D y E. ¿Sí? Pero si yo tengo fibrina insoluble, es decir, se formó fibrina, cuando la plasmina cliva a la fibrina, no al fibrinógeno que fue los fragmentos que vimos antes, genera los dímeros D. Estos son particularmente importantes en el COVID-19 porque cuando se genera in situ esa fibrina a nivel pulmonar, la plasmina actúa sobre esa fibrina y genera dímeros y por lo tanto es un factor pronóstico de COVID-19 la elevación de estos dímeros D. Quiere decir que cuando yo veo que hay mucho dímero D, quiere decir que se ha formado fibrina. Y la fibrina no se tiene que formar en cantidades apreciables. En el caso de los pacientes con COVID, algunos tienen niveles altísimos de dímero D, esos son de peor pronóstico. Bueno, el estado de hipercoagulabilidad en neonatología y pediatría. Los niños no son adultos pequeños. Por lo tanto, nada que ver, es como el hemograma. Vieron que el hemograma del adulto es totalmente inverso al hemograma de los chicos. Entonces, los niños no son adultos pequeños. Y existen marcadas diferencias en las causas, en la historia natural, en la localización de la trombosis y también en el sistema hemostático. Es diferente y en la respuesta a agentes terapéuticos, tanto antitrombóticos como antifibrinolíticos. ¿Sí? La trombosis neonatal y pediátrica, en los neonatos es más común que en los niños. La trombosis es más común que en otro periodo de la infancia. En ausencia de catéteres implantables, las complicaciones trombóticas en neonatos y niños son inusuales. O sea que la primera causa es que el niño o el neonato tenga un catéter, ya sea para alimentación, ya sea para paso de medicación, para lo que sea. Y sin embargo, cuando ocurre, es necesario ver si hay un estado hipercoagulable, si tiene una trombofilia, ya sea adquirida o hereditaria. Los catéteres venosos centrales en pediatría son muy frecuentes y se asocian con un riesgo trombótico aumentado. Y la localización suele ser venosa o en la aurícula derecha, la trombosis. ¿Cuáles son las condiciones clínicas entonces asociadas, aparte de estos catéteres, con un riesgo aumentado de trombosis en neonatos y niños? Bueno, obviamente catéter en arteria vena umbilical, ya lo van a ver cuando vayan a neo, cuando tengan práctica clínica. Los catéteres venosos centrales, la deficiencia de proteína C o S, el factor 5 de Leiden, la deficiencia de titromina 3, la homocistinuria y el síndrome nefrótico congénito. Fíjense acá que es más frecuente, ¿sí?, la proteína C o S, ¿sí? Entonces, en este caso, como son trombofilias severas, se ven enseguida en periodos tempranos de la vida. ¿Cuáles son las condiciones clínicas asociadas con un riesgo aumentado de trombosis en neonatos y niños? Bueno, los anticuerpos antifosfolipídicos, ¿sí?, son, condiciones clínicas asociadas con un riesgo aumentado, siguiendo en frecuencia con lo que habíamos visto antes, la trombocitopenia inducida por heparina, las madres diabéticas, el distrés respiratorio, en los pacientes que son prematuros, la enterocolitis no necrotizante, la policitemia, deshidratación y idiopáticas. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas más comunes de trombosis en neonatos y niños? La aórtica, la trombosis de la vena renal, de la arteria renal, la coagulación intravascular diseminada y la púrpura fulminans, que realmente es bastante infrecuente, porque, bueno, de hecho yo vi 2 en toda mi carrera, hasta ahora, es muy difícil ver púrpura fulminans. Sangrado. ¿Cuáles son las condiciones asociadas con sangrado? Hasta ahora vimos trombosis. Los desórdenes de los factores de la coagulación son los más frecuentes. Fíjense ustedes que en los adultos no, son los desórdenes adquiridos los más frecuentes. En el caso de los niños
Los desórdenes de los factores de coagulación son los más frecuentes. Es decir, yo a un hemofílico lo voy a detectar en etapas tempranas de la vida, ¿sí? En meses de edad, ¿sí? Porque son trastornos severos, ¿sí? Los déficits de vitamina K, que bueno, el suplemento de vitamina K es habitual en los recién nacidos, la enfermedad hepática y los déficits congénitos de factores. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones clínicas asociadas con un riesgo aumentado de sangrado, ¿sí? Que siguen digamos, en prevalencia? Los desórdenes plaquetarios, las trombocitopenias, ya sean inmunomediadas, por infecciones, puede ser por alguna infección, ¿sí? O alguna, digamos, hereditaria, enfermedades de la médula ósea, y los desórdenes congénitos y adquiridos de las plaquetas. Y menos frecuentemente la enfermedad de von Willebrand, porque aparte es muy difícil diagnosticar la enfermedad de von Willebrand en los niños. Los desórdenes mixtos, como puede ser la coagulación intravascular diseminada por alguna sepsis, el chico hace una coagulación intravascular diseminada, el consumo de factores, consumo de fibrinógeno, el paciente sangra, las enfermedades cardíacas y otras. Y bueno, puede ser también un trauma.